Muy buenas noches a todos. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en esta serie de entrevistas que tenemos con médicos profesionales de nuestra región. Buenas noches a Panamá, buenas noches a República Dominicana y a toda Centroamérica. Pues les damos la bienvenida nuevamente a esta serie de entrevistas, como les mencionaba, en donde tratamos temas importantes y enfocados en los pacientes y en el público en general del programa De Todo Corazón. Es un gusto saludarlos, soy el doctor Luis Pedro García y el día de hoy vamos a tener un tema muy importante ya que se acerca el Día Mundial de la Diabetes y este tema es el control de la diabetes como el estilo de vida y la vida rutinaria afecta el nivel de azúcar en la sangre y para esto pues nuestro médico experto el día de hoy va a ser el doctor Alejandro Nich Parado, él es médico de Guatemala. Es médico y cirujano que actualmente cursa la especialidad de diabetes y síndrome metabólico y además es asociado del Centro Clínico Diabetes Centro en Guatemala. Doctor Alejandro, buenas noches, es un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches, doctor García, y buenas noches a todos los que están conectándose ahorita y sintonizando la transmisión. Sean bienvenidos y es un gusto para mí estar el día de hoy. Pues doctor Alejandro, un tema muy importante para nuestra sociedad, como haciendo unos pequeños números de esta enfermedad, estuvimos revisando y pues la Federación Internacional de Diabetes hace algunos años había hecho algunas estimaciones sobre diabetes en nuestra región latinoamericana. 9.2% de los adultos entre 20 y 79 años pues son diabéticos. Y en nuestra región, pues, 3 millones padecen de esta enfermedad. Ellos estiman que para el año 2045 va a haber un aumento de casos del 62%. Y esto porque hay diversos factores de riesgo en los cuales actualmente la población, por el estilo de vida, pues está teniendo, y dentro de ellos la obesidad, la intolerancia a la glucosa, el síndrome metabólico, dislipidemias, como nosotros vamos a ver. Entonces, y hay un dato muy interesante que a mí me pareció, es de que el 40% de estos pacientes que son diabéticos todavía no saben que son diabéticos, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de poder tocar este tema el día de hoy y tenerlo a usted de experto. Y pues bueno, ya para entrar en el tema de lleno, doctor, ¿qué nos puede hablar usted de la diabetes mellitus? ¿Qué es la diabetes? ¿Cómo la podemos nosotros diagnosticar? ¿O cómo podemos saber, nuestro público, cómo puede saber que tiene diabetes y qué es la diabetes? De acuerdo, la diabetes mellitus es un trastorno de la elevación de los niveles de glucosa en la sangre. De hecho, el término diabetes mellitus o mellitus significa miel y diabetes significa a través de. Y en los tiempos antiguos se diagnosticaba como miel a través de la orina. De hecho, las personas con diabetes que tienen los niveles de glucosa muy elevados tienen una manifestación que se llama glucosuria, que es la excreción de glucosa a través de la orina, y la orina cambiaba de color, de olor y de sabor, y a partir de eso se sabía dulce. Entonces, ahí se origina el término diabetes. La elevación de los niveles de azúcar puede deberse a varias causas. Las más comunes son asociadas al metabolismo y llamaríamos un manejo inadecuado de la energía en el cuerpo. Hay mucho de qué vamos a hablar el día de hoy en este aspecto. La clasificación se divide en dos grupos principales o dos grupos grandes, dentro de los cuales hay otras variantes y otras alternativas, pero hablamos principalmente, y son las más comunes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ambas tienen orígenes distintos. La diabetes tipo 1 se considera que es por una falla en la producción de una hormona llamada insulina que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. Y la diabetes tipo 2 se considera que las personas sí están produciendo esta hormona, pero por diversas razones la hormona no está ejerciendo todo el potencial de acción que debería tener. Por tanto, a raíz de esta acción inefectiva o insuficiente de la insulina, los niveles de azúcar se elevan en la sangre. Esto es lo que se considera actualmente dentro de las teorías de la diabetes. Ahora, ¿qué podemos hacer para saber si tenemos diabetes?
muchas veces comenzamos con alteraciones del nivel de glucosa en la sangre, no hay otros síntomas, no hay cansancio, no hay ninguna otra cosa. Lo primero que debemos hacer es sospechar y acudir a nuestro médico y pedir una evaluación de los niveles de glucosa en la sangre. Por otra parte, hay otras manifestaciones de salud que se asocian al riesgo de tener niveles de glucosa elevados y son, por ejemplo, alteraciones en la presión arterial, alteraciones en la cantidad de lípidos en la sangre, el colesterol o los triglicéridos, alteraciones en el peso corporal, ya sea una historia de una ganancia de peso no regulada en los últimos meses o años, o una pérdida súbita de peso, en cuyo caso la mayoría de personas ya tienen trastornos del nivel de azúcar en la sangre. Entonces, lo primero que podemos hacer, siendo que en muchas ocasiones es una enfermedad de un inicio hiloso o silencioso, es acudir al médico y realizarnos pruebas de los niveles de azúcar. Hay varios criterios para establecer esto y lo que vemos aquí es si el nivel de glucosa está más alto de lo que debería estar según los rangos internacionalmente aceptados, se consideran pues la probabilidad de un diagnóstico de diabetes que se confirma con otras pruebas de laboratorio. Perfecto. Entonces ya pues vamos adentrándonos un poco dentro del tema. Ya sabemos ahora que tenemos pues 2 clasificaciones de diabetes y que es pues la alteración del azúcar en la sangre, que va a ser la elevación, y que tenemos ciertos niveles. Y en este momento pues invito también a todo nuestro público, a nuestra audiencia, que puedan hacer sus preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta para el doctor Alejandro, pues con mucho gusto la pueden hacer ustedes en el chat que tenemos, en las distintas redes sociales en donde estamos transmitiendo. Nosotros con gusto se las vamos a transmitir y durante la transmisión las vamos a estar pues respondiendo a todos ustedes. Entonces, continuando con esta temática, doctor, usted mencionaba que hay distintas causas. ¿Qué factores de riesgo tenemos actualmente para desarrollar esa diabetes? Tenemos, comenzando por una base genética. Se ha hablado mucho y se ha investigado mucho acerca de que las personas, por ejemplo, si mis padres o mis abuelos tuvieron diabetes o tienen diabetes, yo tengo más riesgo de tener diabetes. Segundo, un factor cultural. ¿Qué elecciones tomamos de alimentación, por ejemplo, de actividad física, de cómo balanceamos nuestra salud? En Latinoamérica es muy común ver que la mayoría de hombres se niegan a ir al médico por un tema de, entre comillas, yo me siento bien, entonces no necesito ir al médico. Hay una falta de seguimiento y una falta de control en salud. Se habla mucho acerca del sedentarismo y del impacto que tiene el sedentarismo, o más bien la falta de actividad física o la actividad física reducida. El pasar mucho tiempo, por ejemplo, viendo televisión o con los dispositivos móviles, o la falta de actividad física en términos generales influye en la alteración. Por otra parte, en la práctica se mira que muchas personas cuando desarrollan diabetes estuvo asociado a un evento detonante, llamémoslo de esta forma, por ejemplo, una infección o una cirugía o un accidente o una alergia o COVID, que se está hablando mucho, es el tema de moda en estos meses. Son cosas que elevan los niveles de estrés del cuerpo y esto lleva a la descompensación metabólica y se asocia con descompensación del manejo del nivel de glucosa en la sangre. Entonces, recapitulando, factores genéticos: si mi familia tiene diabetes, yo tengo riesgo y necesito actuar tempranamente. Segundo, factores culturales: alimentación, horarios, actividad física, estilo de vida. Tercero, factores de actividad física. Y cuarto, factores de enfermedades que afectan cómo mi cuerpo está reaccionando a su entorno. Estos son principalmente en el tema de diabetes tipo 2, que es lo que se ve más que todo en adultos, aunque recientemente se ha empezado a ver más frecuentemente en adolescentes y en niños, y es en lo que nos vamos a enfocar principalmente. Así es, y que es la diabetes, pues podríamos decir que dentro de los pacientes diabéticos es la que más tiene prevalencia, la diabetes mellitus tipo 2. Mencionaba algo usted muy importante y que creo que a toda nuestra audiencia y mucho más a esos pacientes que sufren de diabetes, que padecen de la diabetes,
Los estilos de vida. Actualmente nuestro estilo de vida no solo se ha visto afectado por la pandemia, sino que además dentro de nuestra región latinoamericana, pues hemos copiado muchos estilos de vida que podríamos decir del norte. Pero estos estilos de vida están influyendo mucho. Empezamos a tocar estos puntos de los estilos de vida en los pacientes que ya tienen la enfermedad de la diabetes. Empecemos con la alimentación. ¿Cómo debiese ser la alimentación de estos pacientes con diabetes? La alimentación debería ser balanceada y suficiente para cubrir los requerimientos de energía que la persona tiene. En este aspecto, en términos de balancear la alimentación, nuestro cuerpo necesita grasas de buena calidad, proteínas de buena calidad y carbohidratos de buena calidad. Vamos a ampliar un poquito poniendo algunos ejemplos en términos generales. Las proteínas son, por ejemplo, huevos o carne o pollo o pescado, cosas así. Las grasas, en términos generales, los aceites y las grasas mantequilla o manteca que se pueden utilizar para cocinar, aparte de aguacate, crema, algunos derivados lácteos y en términos generales, todos los carbohidratos son derivados de las plantas. Aquí entran las frutas, entran las verduras, entran los vegetales, entran los granos, las legumbres, frijol, lentejas, garbanzos, habas, maíz, trigo, arroz, cosas así, que el cuerpo va a pasar directamente como azúcar al torrente sanguíneo. El cuerpo necesita los tres componentes. Si no recibe uno de estos tres, su funcionamiento, su estructura o su disponibilidad de energía se ven severamente afectados y eso deteriora y frena la recuperación en una persona a quien se le ha diagnosticado diabetes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Asegurarnos de incluir en todos nuestros tiempos de comida proteínas, carne o huevos o embutidos en cantidades adecuadas, grasas de origen saludable, podemos incluir colesterol de origen animal, podemos incluir ciertos tipos de aceites de las plantas también y suficientes carbohidratos. Parte de lo que vemos en Latinoamérica es que la dieta del Latinoamérica en términos generales predomina mucho en carbohidratos, es decir, en Guatemala lo que comemos y es lo que tenemos a nuestra disposición una mayor cantidad de frijol y de tortilla o de pan y una menor cantidad de alimentos sólidos y una menor cantidad de grasas. Entonces, lo que recomendamos es balancear las cantidades. Segundo, la dieta o la alimentación debe cubrir las necesidades de energía que tiene el cuerpo. En este aspecto, nuestro cuerpo gasta energía en muchas funciones a lo largo del día y necesita obtener esta energía de algún lado. Y tercero, hemos aprendido a poder balancear todo, porque antes, hace muchos años, se nos enseñaba que cuando a una persona le diagnostican diabetes, esto era equivalente a cortar todos por ejemplo, ya nunca más tortillas, ya nunca más tamales, ya nunca más cosas así. Y realmente esa no es la solución. Lo que necesitamos es balancearlo adecuadamente con otros ingredientes. Así es, y uno de los grandes mitos, podríamos decir, es que los pacientes con diabetes en algún momento dicen, yo no consumo nada que tenga azúcar, sin saber que hay algunos otros alimentos que dentro del metabolismo se van a transformar en un azúcar más adelante. Por eso es de que hay que cuidar y tener esa dieta balanceada, no solo el decir, si yo no como azúcar, ¿verdad? Yo no solo no como azúcar porque no me controlo. Y en relación a esto, hay una pregunta interesante ya dentro de la audiencia y se la voy a comentar. Usted dice, buenas noches, ¿a qué se debe que a pesar de que el paciente consuma sus medicamentos para bajar los niveles de azúcar y tiene una dieta balanceada, los niveles no disminuyen? ¿Qué podría estar pasando ahí? Ok, necesitamos primero que todo, desde el punto de vista médico, yo debo revisar si el tratamiento que yo prescribí es adecuado para lo que la persona necesita en ese momento. Hay distintas etapas de la progresión, digamos, o de la evolución de la diabetes como condición de salud, y hay algunas personas que por diversas razones los medicamentos pueden funcionar o pueden no funcionar. Necesitamos revisar que el medicamento sea adecuado, necesitamos descartar la posibilidad de infecciones. Vemos muy frecuentemente infecciones urinarias. Necesitamos asegurarnos que la administración del medicamento sea tomado o sea inyectado, sea correcta.
un horario estable de administración y una forma estable y correcta y adecuada de administrar los medicamentos mejora muchísimo el tratamiento. Entonces, la recomendación aquí es consultar con el médico, revisar que su especialista revise los medicamentos que están usando, revise si están siendo efectivos, descarten las posibilidades de infecciones y organizar horarios nuevamente, tanto de alimentación como de tratamiento. Gracias por la pregunta. Perfecto, muchas gracias ahí a la audiencia que está haciendo distintas preguntas. Son muy importantes y pues bueno, vamos a continuar desarrollando el tema. Siempre dentro de los estilos de vida hablamos también uno muy importante que es no ser sedentario, estar en continuo movimiento, y eso es el ejercicio. ¿Va a ayudar el ejercicio a los pacientes que sufren de diabetes? Sí. El ejercicio siempre ayuda, hace que el músculo utilice la glucosa que está circulante en la sangre para producir energía sin necesidad de tanta insulina o todo el tratamiento actual o gran parte del tratamiento actual de la diabetes va enfocado hacia mejorar la cantidad de insulina disponible en el sistema. Pero el ejercicio me ayuda a que el cuerpo gaste cierta cantidad de energía o cierta cantidad de glucosa sin necesidad de tanta insulina. Entonces, por una parte, tonifica mis músculos, tonifica mi corazón y mis arterias y mi aparato circulatorio y ayuda a necesitar menos medicamentos y a recuperar la irritación, a disminuir la irritación y el daño que el azúcar alta está causando. Debemos ser prudentes en el ejercicio porque hay pues distintas etapas o distintas manifestaciones o distintas complicaciones de la diabetes. El ejercicio que va a hacer una persona, por ejemplo, que está comenzando con un diagnóstico reciente de diabetes es diferente de alguien que va a tener, por ejemplo, la posibilidad de, si alguien tiene enfermedad renal o alguien tiene alteraciones de la vista o alteraciones del corazón, la capacidad que van a tener de realizar ejercicio y el tipo de ejercicio que va a realizar es diferente y debemos tomar en cuenta qué tipo de ejercicio hacer. Es un tipo de ejercicio, puede ser caminar, y un tipo de ejercicio diferente puede ser hacer ejercicios de fuerza muscular, pesas, por ejemplo. Entonces, el ejercicio debe estar adecuado a cada persona en la cantidad, en la frecuencia, en las variantes de ejercicio que se adapten mejor a lo que la persona pueda realizar. Muy bien, entonces ya tenemos dos indicaciones claras. La alimentación balanceada, que no quiere decir que si no tiene azúcar, pues no me va a afectar, ¿verdad? Ya vimos estos temas. Igual el ejercicio, ¿verdad? El sedentarismo no es adecuado para estos pacientes, hay que estar en continuo movimiento. La pandemia nos trajo distintos factores que se van a asociar, entre ellos el estrés y la ansiedad. ¿Cómo afecta estos factores de estrés y ansiedad los niveles de glicemia de los pacientes? Tienden a subir los niveles de glucosa. Necesitamos mucho abordaje emocional y de salud mental e incluso espiritual, ¿por qué no?, en personas con diabetes. Todas las emociones fuertes, no importa si son las que llamaríamos negativas, enojo, ira, ansiedad, cosas así, o a la hora de la hora, todas las emociones cumplen una función vital para nuestro cuerpo y para nuestra vida, pero si se manejan adecuadamente, nos ayudan a estar saludables. Ahora, cuando hay estrés acumulado o ansiedad acumulada, las personas tienen trastornos en el nivel de azúcar en la sangre y en su nivel de control. Si están sintiéndose estresados, de hecho, de por sí, sin necesidad de pandemia, casi 7 de cada 10 personas que tienen diabetes padecen ya sea o de ansiedad o de depresión. Y como médicos debemos estar atentos a esto, y las personas que lo padezcan es importante que lo comenten con su especialista. Entonces, el manejo correcto de las emociones y de las reacciones emocionales mejora el control de azúcar en la sangre. Muy bien. Sí, definitivamente, pues estos factores nos van a llevar en estos pacientes, pues no solo a elevar los niveles glicémicos o a descontrolarlos, sino que también algunas otras patologías o enfermedades que pudiesen tener estos pacientes, ¿verdad? Entonces,
Finalizando ya la parte de estilos de vida, algo pues que lastimosamente es muy común en nuestra región es el tabaco, el alcohol y también la poca hidratación o el conocimiento de la hidratación. ¿Cómo afecta el tabaco y el alcohol y la deshidratación de los pacientes también que son diabéticos? Preguntas importantes y de difícil abordaje realmente, porque es como médicos podemos dar la información y asesorar, pero digamos, prohibir el consumo de tabaco o alcohol es algo que está fuera de mi jurisdicción, si lo quisiéramos ver de esta forma. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, la nicotina y el consumo de tabaco daña las arterias, daña el aparato cardiovascular, y esto es como mi bisabuela decía que a dos pullas no hay toro valiente, ¿verdad? Entonces, si el nivel de glucosa está alto y esto causa irritación en las arterias y en algunos otros órganos del cuerpo, y aparte hay tabaco y hay otras sustancias que también inciden en dañar los tejidos del cuerpo, el daño es doble realmente. Entonces, eso es en términos de tabaco. Lo que vemos con el alcohol también es afecta los controles de glucosa por dos razones. Hay ciertos tipos de alcohol que directamente van a subir, a elevar los niveles de azúcar en la sangre, y aparte, en la mayoría de casos, se asocian a excesos en alimentación y desorden en otras cosas. Entonces, yo realmente como médico no puedo ni prohibir ni permitir algo. Lo que puedo es hacer recomendaciones y recomendamos moderación. En el caso de tabaco, de preferencia evitarlo. Es una situación que hay que manejar. De hecho, se asocia con lo que estábamos hablando en el comentario anterior, los niveles de estrés y ansiedad. Muchas veces los vemos como una salida fácil para estas sensaciones de estrés y de ansiedad, y realmente puede parecer una salida fácil, pero el precio a la larga es mucho más alto que el beneficio a corto plazo que nos pueden traer estas sustancias. Entonces, creo que hay que reconsiderar en qué momentos estamos más propensos a consumir tabaco o alcohol y a qué otras cosas se asocian, y en la medida de lo posible tratar de evitarlo. Excelente. Pues así vamos a cerrar esta parte de estilos de vida, muy importante para los pacientes que padecen de diabetes. Recuerden alimentación balanceada, estar en continuo movimiento, evitar el alcohol, el tabaco, y si se sienten con ansiedad y estrés, pues consulten con su médico para que pueda tratar de evaluar esos niveles de glicemia y pues controlarlos, y que al final pues tengan una vida pues mucho más estable. Un tema muy importante y que justamente hace pocos días hablábamos era de la importancia del apego de los pacientes a los tratamientos. Y antes de entrar a este tema, vamos a empezar con una pregunta que nos lleva justamente a eso. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿la diabetes se puede curar o solo se controla? Hagamos un ejercicio mental. Esto les mencionaba hace unos momentos, que hay personas que están en distintos momentos del diagnóstico de diabetes. Es diferente hablar de alguien a quien hace una semana o hace 2 días le diagnosticaron diabetes, o hablar de alguien que lleva 15, 20 años con esta situación. Primero que todo, me gustaría enfatizar una cosa. En las personas que tenemos el riesgo de padecer diabetes, pero que no la hemos desarrollado, se puede prevenir. Esto es lo primero, se puede prevenir. Segundo, en las personas que tienen el diagnóstico de diabetes, se puede controlar. En algunas personas, no en todos, porque esto depende de cómo ha sido su evolución y todas estas cosas, se puede entrar en una fase que se conoce como una etapa de remisión. Es decir, el sistema estabiliza sus niveles de glucosa, la insulina funciona adecuadamente y no hay complicaciones. Y de hecho, o sea, hay historias de personas que en algún momento han logrado estabilizar sus niveles de glucosa sin medicamentos, sin otras intervenciones. Pero esto requiere mantener lo que estábamos hablando: alimentación saludable, estilos de vida saludables, ejercicio adecuado, chequeos generales, y mantenerse uno atento a estas cosas. Entonces, cuando
si ya tenemos el diagnóstico de diabetes, lo primero que debemos hacer es controlarla, detener la progresión de la enfermedad, que sí se puede controlar. En algunos casos, dependiendo de qué tan corto sea el plazo del diagnóstico, se puede entrar en una etapa de remisión, y esa etapa de remisión, o entre comillas curación de la situación, se puede mantener dependiendo de cómo manejamos los demás factores. Nuestro cuerpo responde a alimentación adecuada, ejercicio adecuado, chequeos y evitar factores de riesgo y otros detonantes. Entonces, hasta ahorita no se ha hablado de una cura definitiva. Todos la estamos buscando, pero no se ha hablado de una cura definitiva para todas las personas. Pero primero, prevenimos. Segundo, controlamos. Y tercero, si se puede estabilizar, se puede estabilizar. Excelente, muy bien. Y bueno, hay otra parte muy importante dentro de los pacientes, y no solo los que padecen la enfermedad de la diabetes, y es el factor psicosocial. Y mucho más con estos pacientes pues que padecen de diabetes. ¿Cómo podríamos nosotros relacionar a esto, como cuando nosotros mencionamos y lo charlábamos con usted antes, de cuando hablamos de una persona con diabetes o lo etiquetamos como diabético? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es un estado es una forma de pensar, es una mentalidad en este aspecto. En medicina se practica, o nos enseñaron, tal vez sutilmente o subconscientemente, nos enseñaron un estilo de interacción con las personas que se conoce como paternalismo. ¿A qué me refiero con esto? El médico es la máxima autoridad, o cree que es la máxima autoridad. La persona es paciente, tiene que sentarse y tiene que esperar y tiene que obedecer y tiene que hacer caso. Y el médico da órdenes y el paciente tiene que hacer caso, y si el tratamiento falla o la persona no logra controlar, es culpa de la persona. Y ahí viene, mire, es que usted... todas las etiquetas asociadas a la palabra diabético. Entonces, el tema paciente coloca a la persona en un estado de incapacidad, o de no poder tomar sus propias decisiones, o de no poder valerse por sí mismo, o de no poder pensar al respecto de su salud, y trata de colocar al médico en un estado en un podio, literalmente, ¿verdad? Ahora, ¿en qué medicina nos basamos nosotros? Lo que practicamos actualmente es un estado de corresponsabilidad. El médico como asesor en salud, y la persona con diabetes como cliente en este sentido, o como persona que tiene necesidad de una asesoría, ambos estamos al mismo nivel. Ahora, los profesionales tienen cierto entrenamiento y tienen cierta capacitación en estos aspectos, pero las personas también pueden tomar decisiones, también pueden saber y pueden hacer pruebas, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si hoy como tal cosa y mañana como tal cosa, y medir cómo están mis niveles de glucosa? O qué pasa si hoy sí hago ejercicio o si hoy no hago ejercicio, y ver cuáles son los resultados. O si me siento mal, por ejemplo, en el medicamento, la pregunta que hacían al principio de la charla. Hay personas que tienen prescrito un medicamento, pero el medicamento no les está haciendo efecto, y las personas dicen, bueno, si no me hace efecto, ¿para qué me lo estoy tomando? Y se lo dejan de tomar. Esto es sentido común, pero en el método de pensar de que el médico está por arriba, esto quiere decir entonces que la persona es necia, que no hace caso, que no le importa su salud, que no se cuida, que se va a dejar morir, que para qué viene si no pone de su parte. Ahora, en el tema de corresponsabilidad, una persona con diabetes no es un paciente diabético que está invalidado por la forma de pensar de los demás, sino es una persona que tiene familia, que tiene seres queridos, que tiene trabajo, que tiene sueños, metas, objetivos en la vida, y que tiene cosas que le gustan o que no le gustan, y que sus niveles de glucosa están alterados y que necesitamos controlarlos. Entonces, cuando una persona llega a la clínica, sabemos que está deseosa de recuperarse, sabemos que está buscando un mejor estado de salud, y sabemos que pues viene a nosotros
a pedir ayuda para que nosotros lo asesoremos en el camino mejor que pueda tomar. Pero entonces, como médicos, también debemos escuchar lo que las personas deben decir. Si se sienten bien, si el medicamento funcionó, qué pasó si hicieron los experimentos con su salud y con todo lo demás, qué dudas tienen, qué otros síntomas tienen, si se sienten ansiosos o deprimidos o si tienen otras manifestaciones u otras molestias. Entonces, es importante aprender a cambiar nuestra forma de pensar, de decir paciente diabético, a decir una persona con diabetes que estoy trabajando para lograr un buen control. Esto es en el aspecto social y la forma de pensar al respecto de la diabetes. Excelente, y este es un tema pues que no mucho lo tocamos dentro del mundo de la medicina, y que es importante valorar a esa persona como tal, como es un ser integral. Pues bueno, vamos llegando ya casi al final de estos 30 minutos, pues se han ido como agua entre los dedos, pero tenemos una gran cantidad de preguntas. Vamos a responder unas cuantas más y pues ya vamos a ir cerrando. Una de las preguntas que se repite en algún momento es que una de las personas que padece pues, diabetes mellitus está tomando metformina y menciona que ha tenido algunos síntomas luego de tomarla, como náuseas, mareos, un poco de fatiga. ¿A qué se puede deber esto que presenta la paciente? ¿Puede ser por el medicamento? Sí, puede ser por el medicamento. En ese sentido, hay personas que son más sensibles a ciertos medicamentos que otros, y es parte de lo que mencionábamos al principio. Hay algunas personas, una dosis del medicamento va a tener un efecto muy grande y puede tener efectos secundarios. Los efectos intestinales, náusea, estreñimiento, gastritis, cosas así, son frecuentes en las personas que toman metformina. Por favor, coméntelo con su médico y planteen la posibilidad de cambiar el tratamiento. La metformina funciona y es un medicamento que se ha utilizado durante décadas, casi 80 años, para el tratamiento de diabetes, pero si a usted le está ocasionando molestias y las molestias son, terminan siendo más caras en un sentido de salud, termina siendo más molesto el efecto secundario que el beneficio del medicamento. Si es así, coméntelo con su especialista y pídale que por favor le cambie el tratamiento. Excelente, sí, hay que consultar ahí para ver qué otras opciones pudiesen haber. Una pregunta que se repite mucho y va asociada a algunas otras, y vamos a tratar de incluirlas todas en una sola pregunta, es la neuropatía diabética. Entonces, varios de nuestros pues personas que están conectadas se están preguntando, en primer lugar, ¿qué es la neuropatía diabética? ¿Se puede evitar? Y algunos nos mencionan de que sí es importante que el paciente diabético consuma vitaminas del complejo B para evitarla, o si en algún momento ayuda estas vitaminas. Sí ayudan. La neuropatía diabética, o por diabetes, mejor dicho, es una situación en la que los nervios que transmiten señales, ya sea de movimiento hacia los músculos o de sensibilidad hacia el cerebro, han perdido una cubierta, una vaina que los protege y que regula la intensidad de las señales que se mandan. Es como que un cable pelado, literalmente, o sea, por ponerlo en términos conocidos. Y esto se debe al nivel de azúcar alto en la sangre, o se relaciona con el nivel de azúcar alto. Generalmente lo que vemos es personas que han tenido niveles de azúcar muy elevados durante muchos meses o muchos años, en cuyo caso los nervios pierden esta cubierta y empiezan a mandar señales que no existen. La neuropatía se puede detener, se puede controlar y se puede recuperar en prácticamente el 95 a 99% de todos los casos. Depende del control adecuado del nivel de azúcar en la sangre, depende de una alimentación balanceada, nuevamente incluir proteínas y grasas saludables, y sí se pueden utilizar ciertos componentes vitamínicos para acelerar la recuperación de los nervios. Si están sintiendo y están teniendo molestias estilo neuropatía, piquetazos, sensación de fuego, especialmente en las plantas de los pies o en las extremidades inferiores, calambres o dolor o mucho ardor al contacto con la ropa, especialmente a la hora de dormir, por favor, coméntenlo con su médico. Muy bien, sí, eso es una de las complicaciones que nos puede traer no tener pues un buen control del
de los niveles de azúcar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que mantengamos los controles. Y pues bueno, agradecemos a todas las personas que están comentando y que están haciendo preguntas. Tenemos un tiempo limitado para poder nosotros hacer una transmisión. Entonces, vamos a ir cerrando ya este episodio que se trata sobre la diabetes mellitus. Y pues quisiéramos una última opinión de nuestro médico experto, el doctor Alejandro, que nos acompaña el día de hoy. Y esto es en relación a que ya estamos cerca de las fiestas de fin de año. Y aquí generalmente nosotros que hemos trabajado pues en la medicina, sabemos que los pacientes y las personas que padecen diabetes mellitus pues se llegan a descontrolar por la dieta y la accesibilidad que tienen a distintos alimentos. Entonces, ¿qué nos aconseja, doctor, para estas personas para que puedan disfrutar también de pues todas estas fiestas sin que se tenga una elevación del azúcar que les pueda dar alguna complicación? Ok. Comenzamos con un equilibrio en la alimentación. Por ejemplo, una cosa es un tamal y una tira de pan francés, otra cosa es un tamal y 2 huevos estrellados y un poco de queso. Por ejemplo, lo que hacemos es tratar de balancear la cantidad de nutrientes. Segundo, las cantidades. El tema de realmente para todo en la vida podemos usar 3 factores: calidad, cantidad y frecuencia. Está bien comer alimentos de muy buena calidad, pero si los como una vez al año no voy a tener ningún beneficio. O está bien comer, por ejemplo, las cosas ricas de ahorita de fin de año. Yo voy a comer tamales y se los digo abiertamente y viéndolos de frente, voy a comer tamales y voy a tomar ponche, y yo considero que las personas que tienen diabetes también pueden y necesitan disfrutar este tipo de alimentos. Es parte de nuestra cultura, es parte de las actividades. Y aunque pues suene diferente a lo que la mayoría de veces hemos escuchado en otros lados, sí se puede. Hay que balancearlos correctamente, hay que saber cuánta cantidad consumir y hay que saber con qué frecuencia consumirlo. 6 tamales al día no nos va a hacer bien a nadie. Ahora 1 o 2 bien balanceados con otros componentes e incluyendo cierta cantidad de actividad física y sintiéndose tranquilos de poder comer, porque también una relación saludable con la comida me ayuda a disminuir sentimientos como de cargo de conciencia y otras cosas, ayuda a mantener la alimentación y los niveles de glucosa balanceados y a disfrutarse estas fiestas. Es importante disfrutarlas. Vemos con mucha frecuencia también las personas, nuestros seres queridos, muchas veces están pendientes de nosotros y en una buena intención de buscar que tengamos un buen nivel de glucosa, tratan de imponer o mano de hierro en el tema de la alimentación, y esto genera mucho conflicto y genera mucho roce y genera enojo, ansiedad, frustración, ira, tristeza y otras cosas que terminan sumando a los niveles altos de glucosa. Entonces, lo que vemos también en la clínica, y esto lo digo pues a conciencia, cuando una persona llega a la consulta con niveles de glucosa elevados, 300 o 400 puntos, que se ve con relativa frecuencia, el tema puede estar más en el tipo de medicamentos y en el tratamiento que se está llevando más que en la comida. Entonces hay que ver, porque si una persona mantiene un buen control de niveles de azúcar, 100 en ayunas, por ejemplo, 90, 100 puntos en ayunas, 150, 160 puntos después de las comidas, en términos generales a lo largo de todo el año, y se come un tamal, el nivel de glucosa no va a subir sustancialmente, se va a mantener dentro del rango. Ahora, si alguien llega a la consulta que sus niveles siempre están en 300 o 400 puntos y come un tamal, puede que llegue a 450 o 500 puntos o algo así, pero entonces el tema no es tanto la alimentación como la necesidad de reajustar el tratamiento. Entonces, lo que vemos es calidad, cantidad, frecuencia, tratamiento adecuado y una sana interacción con los alimentos. Mi recomendación, disfrútenlo y pues estamos para servirles también. Excelente, entonces ya saben, a disfrutarlo, pero con medida.
Siempre con medida, como nos comenta el doctor Alejandro. Y bueno, una última petición, doctor. Varias personas que son de nuestro país, de Guatemala, nos preguntan dónde lo pueden localizar. Entonces, compártanos sus contactos. Con mucho gusto. Gracias, doctor García, y gracias a todos la apreciable audiencia. La Clínica Diabetes Centro es un instituto especializado en el control de diabetes y enfermedades metabólicas. Estamos ubicados en la 7ª Avenida 9-64 de la Zona 9, edificio Zona Médica, 5º nivel, oficina 515. Pasaremos los datos de contacto en esta publicación al finalizar. Estamos pues nuevamente para servirles. Gracias por la invitación y por su participación y que tengan una buena tarde. Agradecemos entonces al doctor Alejandro Nich que estuvo con nosotros en esta charla. Lastimosamente el tiempo es corto y nos podríamos extender mucho más e incluso pensando ya en hacer una parte número 2 de este tema tan importante. Agradecemos a toda la audiencia que estuvo con nosotros. Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Seguimos teniendo expertos que van a estar tratando de estos temas de importancia para ustedes. Esperamos que hayamos logrado cumplir con las expectativas de lo que ustedes querían. Y pues no me queda más que volverles a agradecer. Estén pendientes de nuestras redes, como les mencionaba, de nuestro programa de todo corazón. Y pues buenas noches a todos, buenas noches doctor, estamos en contacto y muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias y nos vemos en una próxima.